en aquella fecha, por lo menos en Andalucía, mirábamos al pueblo catalán, al Cali, y se mira todavía. Cataluña era la madre de España. Todo el que se encontraba que no tenía trabajo, niños, mujeres, viejos, todos veníamos aquí, todos nos acogían, había trabajo para el chico, para el grande y para todos. Cataluña la veo ahora muy mal, la veo peor que nunca. Y estos que hoy están aposentados aquí, que son castellanos como son los demás, tenían que mirar por Cataluña, no mirar por ellos mismos, tenían que mirar por el sustento de Cataluña y hacerse catalanes, que viven en Cataluña, que tienen hijos y que son de aquí, que son nativos, tienen que mirar, porque si no miran por Cataluña, no miran por ellos. Aquí tengo mi casa, aquí han casado a mi hijo, aquí vienen con catalanes, estos revueltos y aquí vienen. Yo no puedo decir, si lo digo, sería un borde hablar malamente de Cataluña o de los catalanes. Tú serás de Castilla, donde sea, pero de León, donde seas, pero ¿dónde vives tú? Tú vives en Cataluña y tú tienes tu mujer y tus hijos aquí en Cataluña. Tú tienes que querer lo que los catalanes quieren. Si este te quita la hambre, pues vete a favor de este. España la veo cada día peor. Cada vez que yo veo a Rajoy o a Aguirre, es decir, en hospitales hay un colegio que los niños cuando salen al recreo no les permiten hablar el castellano nada más que el catalán. Y eso es mentira. Pues yo llevo 40 años aquí, yo también no tenía ni enseñado con un catalán. De aquí de Cataluña, pues sale casi toda la riqueza para España. En Andalucía, trabaja o no trabaja, tiene allí el paro que le llama y cobra en una casa que hay 4 o 5 y tiene la suerte de cobrar los 4 o 5, pues viven como rajales. No trabaja ni cobra. No quieren que Cataluña sea independiente, porque sería estresar a España. El capital no quiere la independencia. Porque quisiera la independencia se echaría, porque ahí tienes al Puyol, que era el primero que tenía que salir a pedir. Ahora es cuando tiene que salir ahí la televisión y por decir, queremos la independencia. Si los catalanes, si nosotros que estamos aquí, tuviéramos la suerte de pedir la independencia y que nos la concedieran, por las buenas o por las malas, esto sería destrozar a España. Porque ¿de qué vive España? Casi las 3/4 del pueblo español viven del presupuesto de Cataluña, que no lo quieren decir, pero es así. Pedir la independencia. Que tengamos cojones todos, yo primero, y que pidamos la independencia para Cataluña, porque yo creo que si ahora vivimos bien, podríamos vivir bastante mejor. ¡Ole tú! ¡Ole tú! ¿Lo conoce? Sí, ya lo conozco ya. Usted es el pastor, por lo que... Yo soy el pastor, ¿Sí? sí. ¿De dónde es usted? Yo vivo en Centellas. En Centellas. Sí. ¿Y de dónde ha venido? He venido de Jaén. Ah, usted es de Jaén. ¿Cuántos años hace que vino de Jaén? Hoy muchos años, yo vine en el 72. ¿Cómo le ha tratado usted Cataluña? Bien, bien, yo estoy contento en Cataluña. Le digo una cosa, yo mi país, mi pueblo, soy de Jaén, lo aprecio mucho. Pero ahora yo te digo sinceramente, si yo me tuviese que ir a vivir allí ahora, la verdad que no me iría. Me gusta Cataluña, me gusta estar aquí y me ha ido bien. ¿Qué quieres que te diga? Esto. Si ahora en Cataluña hubiese un referéndum por la independencia, ¿usted qué votaría? Pues yo votaría que sí, porque yo creo que sería bueno. Mira por dónde. Porque para mí, la independencia de Cataluña creo que sería buena. A lo mejor me equivoco, yo de verdad, yo de política no entiendo. Pero usted es de Jaén. Yo soy de Jaén, pero estoy aquí hace 40 años. O sea, me siento catalán ya, aunque no hable el catalán, me siento catalán. Me llevo 40 años aquí. Llevo más años aquí que en Jaén. O sea, que usted votaría sí a la independencia. Yo sí. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Vine a Barcelona con 12 años. Me puse a trabajar con 15 años porque hacía falta que trabajara en casa. Y conocí a mi mujer aquí en Barcelona. Tengo 2 hijos que han nacido aquí. El trabajo, gracias a Dios, todo lo que tengo ha sido trabajando aquí. Pues me siento de aquí ya. No me puedo sentir de otro lado. Y más que nada por mis hijos. Y mis nietos serán de aquí. Y yo quiero ser de aquí. Que no me lo puede negar nadie. Yo la libertad la tengo muy valorada muy alta. Y no me gusta que nadie esté por encima de otras personas. Y creo que es
lo considera un botín de guerra o te mato porque eres mía o una cosa así. Y me da mucho coraje. No lo soporto. No soporto eso. Esa prepotencia. Claro, ellos dicen, yo soy Estado, te trato como Estado y tú eres basura. Tú no eres nada, tú eres una región de mi país. Pues lo que hace falta es demostrar que no. Ahora, uno es de donde su sentimiento quiere ser. Yo me siento ya más catalán que de Melilla. O sea, yo por defender mi casa, si estuviera en Rusia la defendería en Rusia, pero como estoy aquí la defiendo aquí, y esto se llama Cataluña, te guste o no te guste, se llama Cataluña. Yo, si quiere que te diga la verdad, de comentar sobre la independencia de Cataluña lo he venido comentando desde hace por lo menos 30 años. Desde la transición, que éramos novios, mi mujer y yo decía, si ahora tuviera la posibilidad Cataluña ahora de conseguir la independencia, ahora mismo llevaríamos ya 35 años de adelanto. Todo esto es lo que llevamos de atraso, por no haber pedido la independencia antes, por falta de coraje. Yo ya me pilla viejo, pero igual puedo verlo todavía que Cataluña sea independiente. Es que conozco, sé la forma de ser de este pueblo y, joder, me da coraje que tiraría para arriba como un cohete y que esté ahí con un lastre agarrado, como una rémora que no te deja salir. Mira, a mí, por convencerme por sentimientos es más difícil, no soy nacido aquí, pero mis hijos sí. Por ahí a lo mejor cuesta más de convencerme, pero por la parte económica es que es de cajón, es que no sé cómo todos los ciudadanos que viven en Cataluña no piensan lo mismo, de que le están robando, ¿entiendes? Por ahí sí que me convence total, pero por práctica, por sentido común, porque es de cajón, es de sentido común, de que yo pasaré mejor el mes con 5.000 euros que no con 1.000, ¿no? Es evidente. Pues hay gente que niega la evidencia y prefiere que vaya todo a Madrid, que vaya todo a Madrid, que reparta Madrid. Pues vale. Pues si tú has de comer con el dinero que te dé yo, vas a comer lo que yo quiera. Y eso de los 16.000 millones que van y no vuelven, pues no sé si, como dice esto, un robo, un expolio o un abuso. Yo seré catalán porque pago los impuestos aquí. Que si se quedaran aquí, pero es una lástima que no tengan datos todavía. No sé, yo creo que informáticamente está todo tan avanzado que no se podía recopilar todos los datos de los censados aquí en Cataluña, empadronados en Cataluña y ir un poquito más rápido. Se pida voluntariamente al pueblo, como hago yo, que voy a poner mis impuestos en la Generalitat, para censo, no para otra cosa, para que tenga datos. Si lo hiciéramos todo, en un mes o dos estaría solucionado. Yo, por ejemplo, es que el que dice, claro, los catalanes queréis la independencia, sois quemabanderas de España. Yo no quemo banderas, ni tengo odio a España, ni odio a los españoles, pero quiero la independencia de Cataluña. No se puede llevar una cosa con la otra. ¿Por qué tengo que odiar yo a España? ¿Por qué? Si no me han hecho nada, los españoles. Y ya no tendrían por qué preocuparse en insultar, sino en preocuparse en cómo hacer negocios con nosotros y nosotros con ellos. No. Aquí le vendemos sombrero y ellos que nos vendan algodón, yo qué sé. Como un país a otro, normal y corriente. Lo que pasa es que también en España la carencia de democracia es grande, ¿eh? Yo creo incluso que habiendo un referéndum legal, que sea vinculante, que se pueda en Europa, ese que yo creo que está en un 30 o un 35% de los que están por el no, ahora actualmente, democráticamente no lo aceptarían, porque los conozco también, y no lo aceptan, aunque se haya votado un referéndum, que no, y que no, y que no, y que no, y que Cataluña no es independiente y que no. Y bueno, tienes que pagar los impuestos. No, a Madrid. Bueno, pues ahora veis que te curan en Madrid, ¿no?
Porque otra cosa, el problema de la independencia de Cataluña no está fuera de Cataluña, está dentro de Cataluña, ¿eh? A mí un hombre de Huelva que diga soy español por los cuatro costados, le digo, ole tus cojones. Ese hombre no le va a hacer daño aquí a Cataluña. Pero uno que está aquí y dice soy catalán pero soy español, ese te apuñalará por la espalda. Es para decirle, pues tú qué tienes de catalán, si no quieres que se abren los colegios el catalán, no te gusta la bandera, está echando por tierra todo lo de... ¿Tú qué te ha parido tu mujer, tu madre aquí? Lo único, nada más. Dice, fuera de la Comunidad Económica Europea, bueno, como Suiza, dentro de la Comunidad Europea, pues como Bélgica, Holanda, Dinamarca, cualquier país de estos. Yo también creo que lo deberían de hacer todo, borrón y cuenta nueva, todo nuevo. Empezar de cero, leyes nuevas, ley de transparencia lo primero. Y que creo que Cataluña es un pueblo que sabe salir de las cosas, que sabe salir de los problemas, trabajando y con cerebro, trabajando sobre todo, y con sentido común, mucho sentido común hay que echarle a la vida. Ole tú, ole tú. Sí, he votado. Sí, sí. ¿Y por qué? Porque cada uno tiene que arrimar a su sardina, como dice la Anita, es verdad, arrimar a lo que es nuestro, porque yo le estoy diciendo que tengo 5 hijos y que todos son catalanes, y he cotizado aquí, mis hijos cotizando aquí, y quieren a Cataluña, y se ha acabado. Y si algo nuestro de Cataluña se va para algún sitio, lo queremos nosotros, como hace más falta. Es lo único que he dicho. A Cataluña, porque estamos en Cataluña. Y además, nosotros no tenemos que depender de Madrid, tenemos que depender de nosotros mismos. En Cataluña, que para eso tengo mis nietos, que tengo 7, tengo mi hijo, y llevo 48 años aquí en Cataluña. Estamos como muy engañados, ¿eh? O sea, Cataluña la tenemos que sacar de donde está, sin remedio, y tenemos que poner todo de nuestra parte. Me parece a mí, no sé. ¿Y qué? ¿Tú te mandas que votar? Sí o sí. Pues votado sí. He votado sí, no me da vergüenza de decirlo. Soy andaluza, pero soy catalana. ¿Me entiendes? Porque yo vine aquí con 11 años y tengo 65. ¿A ti qué te parece? ¿De dónde soy? ¿De Cataluña? Y tengo un hijo que tiene ahora 49 años. Sí, y ese es el que se mata con cualquiera por Cataluña, porque dice que hay que defender Cataluña y que el que tiene un catalán delante de él se las dé con él. Toma, porque han nacido 5, tengo 4 hijas como 4 rosas y tengo el hijo 5 y todos han nacido bien y todos en Cataluña y quieren a Cataluña y ellos se habla de los andaluces y no les desean nada malo, pero cuando llegan los catalanes no llegan los andaluces y se ha acabado y soy de Andalucía, pero es lo único que siento y es lo único que digo. Yo voy a votar que sí. ¿Por qué? Hombre, no sé, yo creo que en principio Cataluña se puede valer independientemente por ella sola, ¿no? Es más, es uno de las regiones que más aportan, ¿no?, al Estado español, ¿no? Entonces, en principio, yo creo que podría ser interesante. Lo que pasa es que sin extremismo, ¿no? Bueno, más que nada es porque no creo ya en el Estado español y creo que habría que buscar otra fórmula, una federación o simplemente cada pueblo de la península ibérica que sea independiente, se valga por sí mismo. Simplemente eso. Y has dicho ya no creo. ¿A qué momento has hecho el clic? ¿Cuándo me lo dijiste? Bueno, hace ya bastantes años. Hace ya muchos años y sobre todo ahora ya con el tema político, que es vergonzoso el tema político que hay Bueno, pero el tema político catalán también es vergonzoso. Porque creo que independientemente a lo mejor se podría hacer otra cosa. Pura realidad lo que estamos diciendo. Así que con eso lo decimos todo. Y que viva Cataluña. Ya está. Y que viva Cataluña y que viva Cataluña. Que viva Cataluña porque hemos dado el pan que estamos comiendo todos los días. Y nada más. Adiós y gracias. ¿Qué les voy a decir? Muchísimas gracias a todos. Gracias.